Hay historias que empiezan como un cuento de superación y terminan convertidas en un expediente judicial sin cerrar. Ese es el caso de Isaac Andic. Llegó a España siendo un adolescente, sin nada más que la experiencia de ayudar en el pequeño negocio de su familia. Construyó, desde un puesto de mercado, una de las marcas de moda más reconocidas del mundo. Se convirtió en una de las grandes fortunas de Cataluña. Discreto casi hasta el secretismo. Admirado por su propio gran rival, Amancio Ortega. Y murió en una montaña, en una excursión con su hijo mayor, en circunstancias que durante un mes parecieron un accidente y que hoy, más de un año después, siguen bajo investigación judicial por un posible homicidio. Quiero ser muy clara desde el primer minuto. Este caso no tiene, hasta el día de hoy, una conclusión. Hay un hijo investigado, no hay un culpable declarado. Lo que vamos a recorrer aquí son hechos que constan en la investigación y en los documentos judiciales conocidos públicamente. Y la reflexión humana de este caso, incluso sin resolver, ya nos deja abrumados. Bienvenidos una vez más al diario de Lightsab. Vuestra anfitriona María habla con ustedes. De Estambul a Barcelona. Isaac Andic Ermay nació en Estambul, Turquía, en diciembre de 1953, en el seno de una familia judía de origen sefardí. Cuando tenía 14 años, su familia emigró a España y se instaló en Barcelona. No llegó con un capital que le abriera las puertas, pues llegó, según cuentan quienes reconstruyeron su biografía, a vender ropa en los mercadillos. Con apenas 17 años ya se movía en el mundo mayorista y minorista de la confección. Llegó a tener varios puestos en el mercado de la calle Balmes, en Barcelona, y abrió una tienda de vaqueros llamada Isaac, que, con el tiempo, se convertiría en el embrión de lo que hoy conocemos como Mango. En 1984, junto a su hermano y al empresario Enric Cassi, quien sería durante años el rostro ejecutivo de la compañía, abrieron la primera tienda de Mango en el Paseo de Gracia de Barcelona. 8 años después ya tenía 100 tiendas en España y empezaban a cruzar fronteras. 4 décadas más tarde, Mango tenía presencia en más de 100 países y cerca de 3.000 tiendas en todo el mundo. Isaac llegó a ser, según Forbes, una de las mayores fortunas de España, con un patrimonio que en distintos momentos de su vida se estimó entre 3.400 y los 400.800 millones de dólares. Y sin embargo, quienes lo conocían insistían siempre en lo mismo. Vivía con una discreción casi obsesiva. Apenas aparecía en los actos sociales. Se le comparaba con frecuencia con Amancio Ortega, fundador de Inditex, a quien él mismo admiraba abiertamente. El imperio discreto y la familia. Más allá de Mango, Isaac Andic ocupó lugares de peso en el tejido empresarial e institucional español. Fue vicepresidente del Banco Sabadell, miembro del Consejo Asesor Internacional de IES, presidente del Instituto de la Empresa Familiar entre 2010 y 2012 y patrono de fundaciones como la Princesa de Asturias, Princesa de Gerona y la Helena Barraquer. Tuvo 3 hijos, Jonathan, su hijo mayor, Judith y Sara. Jonathan se incorporó a Mango en el 2005, tras estudiar comunicación audiovisual en los Estados Unidos y negocios en España, y 2 años después empezó a dirigir la línea de Mangoman. Con el tiempo llegaría a ser vicepresidente del Consejo de Administración. En sus últimos años de vida, Isaac Andic mantenía una relación sentimental con una golfista profesional, Stefania Knuth. Según reportaron medios como El País y La Vanguardia, fuentes cercanas de la investigación describieron la relación entre Isaac y su hijo Jonathan como tensa en ese periodo, y señalaron que esa dinámica familiar forma parte de lo que la investigación judicial ha tratado de reconstruir, pues también se supo que Isaac Andic estaba valorando cambios en la gestión de su patrimonio.
entre ellos la posible creación de una fundación benéfica, un proyecto que, según los investigadores, habría generado cierta tensión familiar y finalmente nunca llegó a materializarse. Pocos días antes de morir, Isaac Andic participó en la fiesta de Navidad de Mango, en el Palau Sant Jordi, celebrando los 40 años de la marca junto a sus empleados. Meses antes se había recibido, de manos del rey Felipe VI, el premio Reino de España a la trayectoria empresarial. El día de la caída. El 14 de diciembre de 2024, Isaac Andic, de 61 años, salió a hacer senderismo junto a su hijo Jonathan por un sendero que conecta las Coves del Salitre en Cobalto con el monasterio de Montserrat, cerca de Barcelona. Es una ruta popular, frecuentada los fines de semana por familias enteras. En algún punto del camino, Isaac Andic cayó a un desnivel de más de 100 metros. Jonathan llamó de inmediato a los servicios de emergencias. Las grabaciones de esas primeras llamadas, hechas públicas mucho después, lo muestran visiblemente afectado, con dificultad para hablar con claridad, pidiendo ayuda y describiendo que su padre había caído por un barranco. En su primera declaración ante los Mossos d'Esquadra, Jonathan explicó que, tras unos 15 minutos caminando, se había adelantado a su padre 3 o 4 metros, que su padre estaba haciendo fotos con el teléfono en ese momento y que escuchó un ruido de piedras cayendo. Se giró y vio un cuerpo rodando entre los matorrales. Semanas después, el juzgado de Martorell cerró la investigación, satisfecho con la versión de un accidente. No había otros testigos que hubieran visto la caída. Un año después, la reapertura del caso. La policía, sin embargo, no dejó de revisar el expediente. Detectó lo que describieron como inconsistencias y contradicciones entre las distintas versiones de Jonathan, que había dado como testigo, y eso fue suficiente para convencer a la jueza de reabrir el caso. En septiembre del 25, la jueza cambió formalmente el estatus de Jonathan. Pasó a ser de testigo a ser investigado por un posible homicidio. Sí, como lo escucháis. Eso no significa una detención ni una acusación formal todavía, pero sí implica que desde ese momento dejó de tener la obligación legal de decir toda la verdad como testigo y empezó a tener como investigado el derecho a no autoincriminarse. La policía comenzó a examinar el contenido de su teléfono móvil. En octubre de 2025, la familia Andic emitió un comunicado expresando su confianza absoluta en la inocencia de Jonathan y afirmando que continuarían colaborando con las autoridades. Pues en ese momento, según reportó La Vanguardia, los investigadores aún no habían encontrado pruebas concluyentes que lo vincularan con la muerte de su padre. El 19 de mayo de 2026, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Isaac Andic. Compareció ante la jueza Raquel Nieto Galván, del juzgado de la institución número 5 de Martorell, quien determinó que existían indicios suficientes para mantenerlo investigado por un presunto delito de homicidio, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España, comparecencia semanal ante el juzgado y una fianza de 1 millón de euros para evitar la prisión provisional. Jonathan pagó la fianza y quedó en libertad. Según el auto judicial, conocido por distintos medios, entre los elementos que la investigación considera relevantes están el posible móvil económico relacionado con las tensiones por la gestión del patrimonio familiar, visitas previas que Jonathan había hecho a la zona de la caída en los días anteriores, un cambio de teléfono móvil tras la muerte de su padre, contradicciones entre sus declaraciones y conclusiones periciales sobre la autopsia que, según citó la jueza en su auto, descartarían una buena medida que la caída fuera producto de un simple resbalón o tropiezo. Es importante remarcar esto. Estos son indicios que sostienen la decisión de mantener abierta la investigación,
pero no es una sentencia ni una prueba cerrada de culpabilidad. La defensa y la presunción de inocencia. Jonathan Andig ha negado los hechos desde el primer momento, pues tras conocerse que pasaba de testigo a investigado, y más tarde de su detención, publicó una carta abierta dirigida a la plantilla de Mango anunciando que se apartará temporalmente de sus responsabilidades en empresa, para concentrarse en su defensa. En esta etapa, según reconocieron varios medios, describió el proceso como injusto e infundado, y expresó que escribía desde el dolor, la impotencia y la frustración de verse señalado por un relato de presunta culpabilidad que, según él, no corresponde con la realidad que él había comentado. Su abogado, Cristóbal Martel, calificó la hipótesis del homicidio como inconsistente y dolorosa, y denunció lo que llamó una condena social previa al proceso judicial. Pues la defensa también presentó una grabación de una caída que el propio Isaac Andig habría sufrido 3 meses antes de morir, en la sede de la Mutua en Barcelona, como argumento para sostener que un hombre de 71 años podría, en efecto, sufrir una caída accidental. Pero aquí, entre los elementos que la Fiscalía había hecho valer en su contra, hay un mensaje que, según reportó El País, Jonathan le habría escrito a su padre en julio del 2024. Una frase en la que reconocía que no le extrañaría que su padre pensara que era capaz de hacerle daño. La defensa sostiene que este tipo de mensajes deben de leerse en el contexto de un proceso de terapia familiar que ambos atravesaban en ese momento, y que la idea de matar al padre, simbólicamente, era un concepto que existe en el psicoanálisis de Freud para describir cómo un hijo se separa psicológicamente de la autoridad paterna para conquistar su propia identidad. Esta habría sido usada en este contexto terapéutico de forma metafórica, pero no literal. El caso aún no ha llegado a juicio. No hay una fecha confirmada. La familia de Andig, en conjunto, ha reiterado públicamente su respaldo incondicional a Jonathan y su confianza que el proceso terminará demostrando su inocencia. Herencia, poder y el vínculo padre-hijo. Independientemente de cómo termine este proceso judicial, quiero subrayar que no lo sabemos y que no es este el lugar para anticiparlo, que el caso de la familia Andig ya nos pone frente a algo que trasciende a sus protagonistas. Lo que ocurre cuando el amor filial y el poder económico se entrelazan dentro de una empresa familiar. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, sostenía que los sistemas familiares buscan un equilibrio invisible entre dar y recibir, entre pertenencia y exclusión. Cuando ese equilibrio se rompe, por ejemplo, cuando la herencia, el patrimonio o el control de una empresa se convierte en el centro de la relación entre padres e hijos, el vínculo deja de sostenerse solo en el afecto y empieza a cargar, además, con expectativas, comparaciones y miedos que rara vez se nombran en voz alta. El concepto psicoanalítico de matar al padre de la defensa de Jonathan invocó para contextualizar este mensaje de 2024. Existe precisamente porque describe algo universal y, en principio, sano, porque en algún momento todo hijo necesita separarse simbólicamente de la autoridad del padre para poder convertirse en su propia persona. Carl Jung hablaba de un proceso parecido al que llamó individuación, la tarea, a veces dolorosa, de dejar de definirse en función de la figura paterna o materna. El problema es que en las empresas familiares, esa separación simbólica casi nunca ocurre en el terreno emocional puro, pues ocurren también, y a veces sobre todo, en juntas directivas, en repartos de acciones, en quien hereda qué parte del legado le toca. Y cuando el simbolismo psicológico de liberarse del padre se mezcla con el proceso muy real de una fortuna multimillonaria, las palabras que en terapia podrían ser solo metáfora corren el riesgo de leerse fuera de ese contexto de una forma completamente distinta.
Vivir en la ambigüedad. Hay un tipo de duelo que la mayoría de quienes hemos perdido a alguien no tenemos que enfrentar. El duelo bajo sospecha. El de una familia que perdió a su patriarca y, además de llorarlo, tiene que sostener públicamente la inocencia de uno de los suyos, pues no sabemos qué pasó exactamente en ese sendero de Montserrat. Es posible que nunca lo sepamos con una certeza absoluta, incluso después de un juicio. Lo que sí sabemos es que esta familia vive desde hace más de un año en un espacio que la psicología describe como una pérdida ambigua. Esto es un duelo sin la claridad necesaria para cerrarse del todo, sostenido entre la pérdida real de un padre y la incertidumbre, también muy real, sobre cómo ocurrió esta pérdida. La presunción de inocencia no es solo un principio legal, pues es también un acto de resistencia psicológica. Sostener la posibilidad de que algo no sea lo que el relato público más rápido y más morboso sugiere, mientras que la verdad procesal, lenta, fría y burocrática, termina de construirse. Esto cuesta, y va en contra de nuestro instinto de cerrar historias con rapidez, y sin embargo es exactamente lo que un proceso justo exige de todos los que observamos desde fuera. Isaac Andy construyó desde un puesto de mercado en Barcelona una de las marcas de moda más grandes del mundo. Murió en la montaña, dejando atrás una fortuna y un legado empresarial, 3 hijos y una pregunta que la justicia española todavía no ha terminado de responder. No vine aquí a decirte quién tiene la razón, almas de luz, pues vine a mostrarte algo que creo que vale la pena sentir. Lo frágil que puede ser un vínculo familiar cuando se construye además con amor, con poder, con dinero y con expectativas de legado. Y lo difícil que es para cualquiera de nosotros aprender a sostener una pregunta sin respuesta, sin que esa pregunta termine ocupando todo el espacio. Si esta historia te dejó pensando en tus propios vínculos familiares, herencias de dinero u otro tipo que pesan más de lo que deberían, o en duelos que todavía no encuentran su lugar, quiero recordarte que no tienes que cargarlo solo o en soledad. Porque pensar en tus propios vínculos familiares, en herencia, en dinero o en otro tipo de emociones que te pesarían, no es bueno hacerlo solo. Por eso yo acompaño en procesos de duelo, vínculos familiares complejos y de todo lo que la vida, sin resolver, te dejó. Conoce mis sesiones de coach terapéutica individuales. Te dejaré todo en la descripción. Gracias por acompañarme en esta historia. Como siempre les digo, cuídense, ámense y respétense incondicionalmente. Recuerden que la vida es mejor cuando ustedes están aquí. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este capítulo. Buenos días, tardes o noches allá donde me estén escuchando. Gracias.